transacciones. Las personas naturales, personas jurídicas, las empresas públicas, las empresas privadas y las empresas unipersonales. ¿Sí? En otras palabras, tanto las personas naturales como jurídicas que desarrollan actividad económica. Ahora bien, ¿cuáles son las exenciones que se aplican al impuesto a las transacciones? Pues de acuerdo a lo expuesto en el artículo 76 de la ley 843, y si ustedes han leído, expresado también en el artículo 4 de la 21532, la misma indica que están exentos del IT las rentas del trabajo personal en relación de dependencia. ¿A qué se refiere cuando hablamos de las rentas del trabajo personal en relación de dependencia? Que aquellas personas que tienen una relación laboral de contrato de sus servicios bajo dependencia, es decir, en las cuales se aplica el RSIVA, está exento de aplicarse el impuesto a las transacciones. Asimismo, están exentos del IT los intereses de depósito en caja de ahorro, cuentas corrientes y a plazo fijo y rendimientos de otros títulos valores. Todas las operaciones que desarrollan las entidades financieras están exentos del impuesto a las transacciones, así como la compra-venta de acciones, debentures y títulos valores. Es decir, todo lo que tenga toda la operatividad respecto a la comercialización en valores. ¿Está Baptista Villacorta Cintia? Cintia Baptista está en clase. Daniel Santalla. Daniel Santalla. Susana Pérez. Presente, licenciado. Bien. ¿Quiénes son sujetos pasivos del IT? Los sujetos pasivos del IT son las personas naturales, las personas jurídicas, las empresas públicas y en realidad todas las personas que realizan actividad económica. Ok. Tú eres Susana Pérez, ¿no? Sí, licenciada, Susana Pérez. Irene Huanca. Aquí, licenciado. Ok, ¿a qué se refiere la primera exención que se aplica en el impuesto a las transacciones? Rentas del trabajo personal en relación a dependencia. Nos dijo de los trabajos que requieren de una dependencia, ellos corren con el impuesto del RSIVA y no con el IT. Ok, estamos bien. En otras palabras, cuando nos referimos a este concepto, nos estamos refiriendo que cuando hagamos la planilla salarial, en ninguna capite aplicamos nosotros como retención al impuesto a las transacciones. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? A toda aquella persona que desarrolla un trabajo en una determinada empresa y esa persona está inserta en una planilla salarial, pues esta relación laboral entre empresa y dependiente no está alcanzada por el impuesto a las transacciones. Bien. Claudio Flores.
Claudio Flores. Sí, licenciado. ¿A qué nos referimos con el segundo concepto de extensión del IT? Intereses de depósitos en caja de ahorro, cuentas corrientes, plazo fijo y rendimientos de otros títulos valores. Tú puedes, Claudio. Que el impuesto de las transacciones no va a alcanzar a cajas de ahorro ni a cuentas corrientes, licenciado. Ok, tienes la idea. Lo que quiero es que me vayan captando la idea, porque a veces leen de corrido no sé si me han leído, ¿no? Pero se lee de corrido la norma y a veces no se puede interpretar bien la misma. Entonces, cuando hablamos del segundo concepto, el impuesto a las transacciones no alcanza cuando ustedes van a un banco y aperturan una caja de ahorro, ¿no? Y al ir aportando sus ahorros a su cuenta bancaria, es decir, a su caja de ahorro, y cuando el banco les pague por ese depósito de intereses, esos réditos no están alcanzados por el impuesto a las transacciones. Es casi similar a lo que habíamos visto en el impuesto al valor agregado, ¿no es cierto? Entonces, todo depósito como ser caja de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a plazo fijo y rendimientos de otros títulos valores como son los bonos que emitía el Banco Central de Bolivia a una tasa de interés apreciable. Entonces, a ese tipo de operaciones, el impuesto a las transacciones no es aplicable. Nos vamos con la última. Jonathan Sarsuri. Jonathan Sarsuri. Presente. A ver, Jonathan. Tercer concepto de exención del IT. ¿Concepto en general? No. ¿Me estás viendo pantallita? Sí. Ya. ¿A qué se refiere cuando hablamos de compra-venta de acciones, de ventures, títulos, valores? Eso nos refiere cuando una empresa vende acciones que están exentas del IT. Ya. Y adicionalmente, estas operaciones que se puede dar de ventures y títulos valores. Bien, su compañero decía que está exento el IT justamente a esto que significa yo puedo comprar las acciones puedo comprar una parte de las acciones de la Cervecería Boliviana Nacional. Esa transacción, ese hecho, ¿sí? No está alcanzado por el impuesto a las transacciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 de la ley 843, la misma está exenta de su aplicación. ¿Vamos bien? Abigail Espejo. Abigail Espejo. Buenos días, licenciado. Buen día. ¿Cuál es el objeto del IVA? El objeto del IVA son... No, mejor dicho, no. Objeto del IT. Ya. El objeto del IT es el ejercicio en territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquileres de bienes, obras y servicios o cualquier otra actividad. Y cualquier actividad. Es el desarrollo de cualquier actividad económica, ¿no? En el cual se aplica el impuesto a las transacciones. Su base imponible es los ingresos brutos devengados. Vamos a ver eso más adelante. Bien, gracias. Sigamos con la parte de exenciones. También está exento del impuesto a las transacciones el capital financiado incluido en las cuotas de arrendamiento financiero, las ventas de minerales, petróleo y gas para el mercado extranjero, es decir, toda venta de mineral hacia afuera, sea petróleo y gas, está exento del impuesto a las transacciones. Las exportaciones están exentas del impuesto a las transacciones. Los servicios prestados por el Estado, con excepción de las empresas públicas. Ojo, los servicios prestados por el Estado,
Es decir, las entidades del sector público no aplica impuesto a las transacciones, tampoco aplica impuesto al valor agregado, pero sí aplica a las empresas públicas tanto IVA como IT, ¿no? A ver, vayamos viendo. Johnny Guaywa. Johnny Guaywa. ¿No está? Alejandra González. Sí, licenciado. Explícame el primer acápite de la pantalla que tienes tú. Ya. El capital financiado incluido en las cuotas de arrendamiento financiero. Ya que una de las exenciones del impuesto a las transacciones no está incluido el capital financiado en cuotas de arrendamiento financiero. ¿Eso qué quiere decir? Que el IT no va a estar en las cuotas de arrendamiento que financian. Ok, a ver, la idea principal es en las transacciones o hechos que se produzcan en operaciones de arrendamiento financiero, están exentas la aplicación del impuesto a las transacciones. Ok, gracias. Ani Aliaga. Ani Aliaga. ¿Por qué no están? Damaris Alanoca. Buenos días, licenciada. Buen día. Explícame el segundo concepto de esta pantalla. Lo que quiere decir es que están exentos a los impuestos a las transacciones, la venta de minerales que son para el exterior. A ver, estamos bien, gracias. Ventas de minerales es una operación, ¿no es cierto? Cuando se presente el hecho, o sea, lo que tienen que pensar ustedes es los hechos, las transacciones que se vayan presentando en el desarrollo de la actividad económica, si están alcanzadas por algún impuesto. En este caso, la norma nos está diciendo que están exentos, es decir, no aplica el IT a esta operación. Cuando yo analicé venta de minerales, ¿sí? Petróleo y gas, pero al mercado externo. Es como que está relacionado con este acápite, ¿no? Cuando yo exporto y vendo hacia afuera minerales, petróleo y gas, ¿sí? Está exento de la aplicación del IT. Pero no me dice la exención si tanto la venta de mineral, petróleo y gas lo desarrollo el mercado interno. Solamente me está poniendo la condición cuando yo vendo afuera, mercado extranjero. ¿Sí? Bien. Delia Guarachi. Delia Guarachi. Sí, licenciado. Bueno, a ver, el siguiente capítulo. Cuando hablamos de exportaciones, ¿cómo me explicas que es exento el IT? Las exportaciones son hechos que se realizan fuera del país, que no tienen, que están exentos. Ok. Algunas cositas que ya tienen que irse acostumbrando ustedes a desarrollarme conceptualmente algunas cosas desde el punto de vista de sus propias palabras, ¿no? Y eso les va a servir a ustedes para efectos de redactar algún informe cuando apliquen su profesión. Todavía es un largo trechito que les falta, ¿no?
Cuando hablamos de exportaciones significa primero lo que ha dicho su compañera, hecho. ¿Cuál es el hecho? Exportación. ¿Qué significa la exportación? ¿Significa que estoy desarrollando actividad económica en Bolivia? Sí. Tengo mi fábrica, una fábrica que produce mercaderías. Y esas mercaderías no las voy a vender dentro del territorio nacional, los voy a vender esa mercadería hacia Argentina, hacia Chile, hacia Asia. ¿Eso qué quiere decir? Que ese producto que yo estoy produciendo en Bolivia, mi comercialización es afuera. Y cuando yo realice la comercialización con países de afuera, se presenta el hecho, la transacción de exportación. Es decir, la empresa X vende mercaderías o exporta mercaderías a Argentina. Ahí hay un hecho generador, hay una transacción en la cual voy a analizar si ese hecho está alcanzado por el impuesto a las transacciones. ¿Qué nos dice la norma? Pues de acuerdo al artículo 76, las exportaciones no están alcanzadas, están exentas del impuesto a las transacciones. Por eso saben que es bien importante lo que nos indica el objeto, el alcance de la norma. Segundo, exclusiones y exenciones. ¿Por qué? Porque pueden haber actividades que sí aplican el impuesto, pero que la norma está especificando de que esa actividad, ya sea que excluye o ya sea que genera exención en su aplicación del impuesto. ¿Sí? Ok. Delia Guarachi. Allá me dijiste tú. Elmer Quispe. Elmer Quispe. ¿No está Elmer Quispe? No sé qué pasa cuando digo algún nombre. Ya me ha pasado en el diplomado de tributación en la carrera de Derecho, que me ingresan 60 en lista, pero cuando he hecho la aplicación de un taller específico y Zoom me permite agruparlos, es decir, como que estuviéramos en clases y hacemos grupos para efectos de desarrollar un taller. Cuando he desarrollado los grupos para desarrollar el taller, Zoom me permite abrir alas o salas. Ustedes, por decirles, están en la sala principal y yo puedo abrir a través de Zoom salas pequeñas por cantidad de grupos de personas, en las cuales van dilucidando y analizando para efectos de aplicar un determinado taller. Y si hago salas de 5 personas, no me escuchan. Esas 5 personas pueden discutir, hablar, pero solamente se escucha en su sala. Y cuando yo he hecho ese experimento con Zoom, de las 60 personas, solamente 40 me habían aceptado la invitación y las otras 20 estaban al aire. ¿Eso qué significaba? De que solamente habían ingresado las personas y bueno, han debido ir a la tienda, han debido ir a la calle y no estaban presentes en aula virtual. Creo que lo mismo sucede con ustedes. Solamente se enlazan y después solamente como que hacer acto de presencia en lista, pero no acto de presencia en aula virtual. Algún día los voy a sorprender y vamos a hacer un taller a través de Zoom para que ustedes vean cómo funciona todo esto. Evelyn Cori. Sí, licenciado. A ver, háblame del último acápite de esta pantalla de la extensión. Los servicios prestados por el Estado Nacional, los departamentos y las municipalidades, exceptuando de las empresas públicas. ¿Me estás leyendo la norma? ¿Qué artículo? El artículo 76. El artículo 76. Bien, gracias. Entonces, otro concepto de exención son los servicios prestados por el Estado. Servicios prestados por el Estado, ¿sí? Algún servicio que pueda brindar algún ministerio. ¿Algún ministerio? Servicio de electricidad.
Voy a ¿Quién me está traer, hablando? voy a traer el, ¿cómo se de llama? educación. El, Servicio de electricidad, licenciado. Servicio de electricidad, sí. Servicios que pueda prestar el Ministerio de Educación, ¿no? Esos, Abastecimiento de agua. esos servicios no están alcanzados por el impuesto a las transacciones, pero hace una excepción. Fíjense con esta palabrita cuando enlazo esta palabrita, excepto. ¿Están exentos los servicios prestados por el Estado? Claro, excepto las empresas públicas, ¿sí? Las empresas públicas han sido generadas por la participación que tiene el Estado, ¿sí? Para efectos de obtener fines de lucro. Y por ende, al denominarse empresas públicas con la participación del 100% del capital del Estado, las mismas aplican el impuesto a transacciones, no así las entidades del sector público, como son los servicios que prestan los diferentes ministerios que van a generar ese tipo de actividades. Bien, seguimos con... Licenciado, sí. 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 Licenciado, una consulta. En la anterior diapositiva decía, excepto empresas públicas, ¿no? Pero una vez yo fui a sacar solvencia en la Contraloría y nos dan factura ahí. Entonces, un poquito la diferencia entre esas empresas públicas o entidad que quiere dar factura, algo así. A ver, si da factura, ¿qué significa el emitir la factura? Que quería obtener utilidad. Eso nos ha explicado. ¿Algo así es? No, sino que está dando factura porque está dando cumplimiento a lo dispuesto en lo que significa el alcance para el IVA. Y es muy diferente si ese hecho, ¿no? También aplica para efectos del impuesto a las transacciones. ¿Te ubicas ahí? Es decir, he comprado la solvencia, si soy persona natural, ok, me va a servir para poderme descargar, ¿no es cierto? Para mí eres ese IVA. Pero si soy persona jurídica, la solvencia pueden dar a la persona jurídica o a la persona natural. Le cuento que trabajo en una, ¿cómo se llama? Una empresa que se presenta a licitaciones y les dan a ambos, a personas naturales y a... O sea, te dan a ti la factura lucro, ¿no? como empresa. ¿Cuál sería el asiento contable que vas a realizar? También. Está gastando tu empresa. Digamos, ¿aplica el IT? Gastos legales, digamos. No. Débito. El IVA sería, ¿no? Crédito fiscal. ¿Aplica el IT? No aplica. No aplica. Por eso que te estoy diciendo, el momento que tú, esa entidad del sector público, ¿sí? A través de lo que significa generar solvencia y tú pagar por esa solvencia, entonces, ¿qué te está generando? Para efectos IVA te está generando ¿qué? Tú estás pagando por ese servicio y está generando un crédito fiscal. ¿A ese crédito fiscal aplicas impuesto a las transacciones? No. No. Por eso yo les digo, analicen bien el hecho. El momento que se me presenta alguna transacción, lo primero que tengo que analizar es el hecho. A ver, estoy yendo a la Contraloría para obtener solvencia, ya sea persona natural o ya sea persona jurídica. Voy a pagar esa solvencia y me están entregando, como tú dices, una factura. Ok. El momento que yo haga la transacción de ese hecho, si tengo el respaldo de la factura, ¿sí? Si tengo yo el respaldo de la factura, me va a generar un crédito fiscal. Y al generarme un crédito fiscal, estoy aplicando IVA. Ahora bien, ¿aplica impuesto a las transacciones? Por ese hecho, ¿voy a aplicar el IT? No voy a aplicar el IT, porque de acuerdo al artículo 76, por eso les digo yo, cada transacción que ustedes vayan realizando, analicen el alcance impositivo. Analicen el alcance impositivo. ¿Estamos bien? Sí, gracias, licenciado. Okay. Bien,
Otro de los conceptos en los cuales se aplica exención del impuesto a las transacciones es a los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial. En otras palabras, no aplica el impuesto a las transacciones a aquellos entes que se dedican a la actividad económica de educación primaria y secundaria, ¿no? Específicamente establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial. Si yo aperturo un determinado colegio y no protocolizo el avance temático en cada grado que vaya avanzando el estudiante a través de los planes que emite el Ministerio de Educación, entonces esas entidades están exentas de el impuesto a las transacciones, ¿sí? Entonces, están exentos los establecimientos educacionales privados. Toda relación que yo tenga como persona natural o jurídica con el pago de pensiones a colegios particulares, con la condición de que las mismas estén dentro del contexto de los planes de enseñanza oficial refrendados por el Ministerio de Educación. Otro concepto que está exento son los servicios prestados por representaciones diplomáticas. Esto quiere decir por los consulados, las embajadas en las cuales a veces se tiene que hacer algunos trámites. Esas operaciones, esas transacciones que se van generando no están alcanzadas por el impuesto a las transacciones. Asimismo, la edición e importación de libros, diarios, publicaciones informativas en general no están alcanzadas por el impuesto a las transacciones. Habíamos dicho en el IVA que este tipo de conceptos aplica tasa cero. Tampoco aplica el impuesto a las transacciones. A ver, vamos con Carolina Mendieta. Carolina Mendieta no está. A ver, vamos a ver en el momento del listado si me contesta. Adriana Patiño. Presente, licenciado. A ver, el primer concepto de esta pantalla respecto a exenciones. Ya. En exenciones están los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial. Esto nos quiere decir que no se va a pagar el impuesto a las transacciones respecto a las, ¿cómo lo explicaría? Al desarrollo de actividad económica que desarrollan los colegios privados. Sí. Ok, bien, gracias. Entonces, están exentos los establecimientos educacionales privados, pero cuya condición es que estén refrendados por la aplicación de los planes de enseñanza emitidos por el Ministerio de Educación. Licenciado, Daniela, buenos días. Sí, ¿quién me habla? Disculpe, no funcionaba mi micrófono hace un momento. Carolina Mendieta. Carolina, vamos al segundo concepto. Está bien, licenciado. Los servicios prestados por prestaciones diplomáticas no están exentos por prestación. Espérame. ¿Por prestaciones diplomáticas? Representaciones, perdón. Ah, ok, ¿a qué se refiere? Representaciones, perdón, licenciado. ¿A qué se refiere? ¿Me has leído el contexto? Estamos bien, sigue. Los servicios prestados por representaciones diplomáticas
¿Cómo podrías explicar eso? En tus palabras. Toda representación oficial de países del exterior a través de consulados, embajadas y desarrollen los mismos algunos servicios dentro del territorio nacional estén exentos de la aplicación del impuesto a las transacciones. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. ¿Qué artículo me respalda? El artículo 76. Ok, ese es mi respaldo de la ley 843. Bien, gracias. Gracias, licenciado. A ver, Luzmil Triguero. Buenos días, licenciado. Buen día. El último capítulo de la exención. Nos indica que están exentos las importaciones de libros, diarios, publicaciones informativas en general. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo interpretas en tus palabras? A que las importaciones de libros diarios no pagan impuestos a las transacciones. Ok, ¿cómo entendemos importación? Eh, Genera ese hecho. Un ejemplo, dame ahí. ¿Cuándo se genera el hecho? Perdón, licenciado, que no lo escucho bien. ¿Cuándo se genera el hecho? ¿De las importaciones? Sí, por eso. ¿Cuándo haces una importación? Cuando la actividad económica se realiza en el país. A ver, te voy a explicar. Estás nerviosa. Está bien, gracias. Cuando decimos, fíjense, hay dos conceptos fundamentales. Por eso que es importante en materia tributaria. No podemos leer la norma como si estuviéramos leyendo un periódico o una revista. Tengo que leerlo lento y al leerlo lento tengo al mismo tiempo que internamente interpretar. Decimos edición. ¿Qué es edición? O sea, edición de libros, diarios, publicaciones. Cuando yo edito un libro, ¿sí? Y la misma se va a comercializar, no está alcanzado por el impuesto a las transacciones. Asimismo, me incluye dentro de este concepto la edición e importación. Es decir, los autores que produzcan libros están exentos del impuesto a las transacciones. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene algún costo. El momento que alguna persona quiera imprimir un determinado texto, él mismo tiene un costo. Lo estoy editando. El momento que yo me dedico a la importación, ¿qué significa importación? Voy a importar desde Argentina la edición de diccionarios Larousse para poderlo revender en Bolivia. ¿Sí? Cuando yo importo ese tipo de textos a Bolivia, porque estamos hablando de un libro, ¿sí? Está exento del impuesto a las transacciones. En este capítulo hay que tener mucho cuidado porque habíamos visto en el IVA que este tipo de actividad involucra la aplicación de la tasa cero, es decir, no está, si bien es una actividad alcanzada por el IVA y también debería estar por el IT, pero en el artículo 76 que me habla de exenciones, está expresando de que esta actividad está exenta de la aplicación del impuesto a las transacciones.
Ok, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Entonces hemos visto los conceptos por los cuales no está alcanzado por el impuesto a las transacciones. Pasamos al siguiente acápite y en este acápite vamos a analizar el hecho imponible, es decir, la base imponible que está expuesto en el artículo 74 de la ley 843. Entonces diríamos, y también expuesto en el artículo 2 del Decreto Supremo 21532. ¿Qué nos dice la norma? Que el hecho imponible se perfecciona. ¿Cuándo? Entonces, fíjense este acápite, los hechos. Cuando se van presentando hechos, transacciones, ¿sí? Por actividades económicas, entonces tengo que analizar cada uno de ellos en el contexto de que me indica la norma. Para efectos del IT, en las ventas, aquí cambia la figura, ventas de bienes muebles o inmuebles, dice. Aquí cambia ya la figura. Inmuebles. ¿Era objeto de este concepto, era objeto del IVA? No. Solamente la venta de bienes muebles. No nos hablaba de bienes inmuebles, pero sí en el impuesto a las transacciones. ¿Sí? Ahora se dan cuenta, es decir, el objeto de cada obligación tributaria es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo me dedico a la venta de bienes inmuebles, un momentito, ¿aplica IVA? No. ¿Aplica impuesto a las transacciones? Sí. ¿Cuándo debería aplicar el IT? Entonces, la norma me indica y me explicita en este acápite conceptual. En las ventas de bienes inmuebles, y aquí me indica en el momento de la firma de la minuta o documento equivalente o a la posesión, lo que ocurra primero. A ver, su concepto de ustedes. Carolina pasa. Carolina pasa. Hola, licenciado. A ver, ¿cómo interpretas tú con tus palabras este contexto del hecho imponible? Es decir, ¿cuándo nace? Tengo que pensar el momento que yo participe de esta actividad. Es decir, si yo vendo bien inmueble, ¿cuándo debería aplicar el IT? Y esa partecita de aplicar el IT, porque tienen que tomar en cuenta que está en función del hecho generador, cuándo se ha producido. ¿Sí? ¿Qué me dice la norma? A ver, explícame tú esta partecita, ¿me ves en pantalla? Sí, licenciado. Bueno, a lo que yo entiendo y en el momento en el hecho en el que debería aplicar el IT, debería ser en el momento en el que ya se realice la transmisión a título oneroso. O sea, ya tenga el dominio sobre este bien inmueble. Ok. A ver, para esto un poquito que hay que analizar desde el punto de vista de lo que indica. A ver, dice, ¿cuándo aplico el IT en el caso de que yo venda un bien inmueble? Cuando ocurra la firma de la minuta, ¿no? La firma de la minuta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo compro un bien inmueble voy donde un abogado o notario y protocolizo la venta, ¿no? El mismo a través de una minuta para poder pagar este impuesto. Entonces, el hecho que yo haya firmado la minuta me está generando en qué periodo fiscal se está generando esa transacción, ese hecho, ¿sí? Entonces, el momento de yo firmar la minuta, tengo la obligación de declarar esa obligación tributaria, la aplicación del IT. También me dice o documento equivalente o a la posesión. Cuando me indica esto, es como una especie de balanza, ¿no? Es una especie de balanza cuando me dice lo que ocurra primero. Entonces, ¿qué es lo que ocurra primero? La firma de la minuta
o la posesión del bien inmueble. Cuando ustedes van, compran, ¿no? No firman, pero les entregan las llaves. ¿Sí? Entonces, en la posesión del bien inmueble o en la firma de la minuta, tengo que yo, eso me significa mi periodo fiscal. Y en función del periodo fiscal, yo tengo que dar cumplimiento a la obligación tributaria que es el pago del impuesto a las transacciones. ¿Estamos bien? Entonces, la norma me va generando cada una de las situaciones que se van presentando en función del alcance que tiene el impuesto a las transacciones de acuerdo a lo dispuesto en norma. ¿Sí? Entonces, cuando se me presente la empresa vende un ambiente, ¿no? Entonces, el momento que se produzca la firma de la minuta, y normalmente cuando se hace la firma de la minuta, se hace la respectiva cancelación, ¿no es cierto? O la posesión del mismo. Aquí estamos hablando de transferencia de dominio. Me han entregado mi departamento, todavía no he pagado, pero ya ha generado el hecho. Por eso que denominamos hecho imponible. El momento que aplicamos la obligación tributaria. Por eso que hago hincapié en referenciar periodo fiscal. ¿Sí? No puede ser de que me hayan entregado el inmueble, el departamento que estoy adquiriendo en febrero, pero recién estoy liquidando el impuesto en septiembre. Está bien, estoy dando cumplimiento a la obligación tributaria, pero ¿qué estoy cuidando acá cuando me indica esto la norma? Que en un proceso de fiscalización puede la administración tributaria observarme y depurarme y generarme deuda tributaria. Eso significa contingencia por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en norma, que debería haber declarado este impuesto en el periodo fiscal al cual corresponde. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando la norma cuando me habla de esto, hecho imponible. ¿Cuándo ha nacido? ¿Cuándo se aplica este impuesto? Y aquí me una consulta. Sí. O sea, este impuesto en el caso de una venta de una casa lo debería pagar el que vende la casa, no el que va a comprar. Al igual que, claro, ¿qué pasa en la realidad? A ver, hagamos el otro ejercicio, la venta del bien mueble que es un vehículo. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿El que vende o el que compra? El que compra, licenciado. El que vende. El que vende. O sea, la norma no se cumple. ¿Por qué? Si ustedes leen la norma, el sujeto pasivo es el que vende. Pero cuando yo te vendo el vehículo, te digo, te venden $7,000, pero tú pagas los impuestos. ¿Pero en qué partecita indica de que podría el vendedor o el comprador pagar la obligación tributaria? En la realidad no se cumple aquello, ¿no es cierto? Al que le hacen pagar el impuesto es al comprador, pero la norma no indica aquello. La norma indica que el sujeto pasivo es el vendedor. Entonces no se da cumplimiento a lo dispuesto en norma, ¿no? Entonces, para eso nos está explicando la norma estos acápites, para esto nos está. Por eso que los abogados normalmente cuando existe una controversia entre el comprador y vendedor o existe la controversia entre la administración tributaria y el sujeto pasivo de este impuesto, lo primero que se fija en la administración tributaria es periodo fiscal. ¿Por qué? Porque si ese hecho se ha producido en febrero, debería haberse declarado en febrero. Pero ustedes dirían, pero yo lo he cancelado en septiembre y he cumplido igual. Si bien no lo he cancelado en febrero, lo he cancelado en septiembre. ¿Qué respuesta les daría la administración tributaria? ¿Está bien? Inciso A. ¿Está bien? No hay problema. Inciso B. Señor, usted me tiene que pagar la obligación tributaria que lo ha omitido en el periodo fiscal de febrero. Inciso C, ninguno de los anteriores. ¿Cuál inciso sería su respuesta? Inciso C. Inciso B. Inciso C, ¿por qué? Si el hecho se ha producido en febrero, inciso B. Fíjense, es bien importante en materia tributaria, periodo fiscal. Yo ya les he dicho, no hay complementaciones, ¿no?
Es decir, debería haber pagado en febrero, pero ¿saben qué? Administración tributaria, he cumplido mi obligación tributaria en septiembre, pero es igual. Es decir, no es que incumplido, sino he cumplido, pero en otro periodo. No. ¿Saben cuál es la contingencia tributaria para nosotros como contadores públicos en nuestro análisis? De que para la empresa que ha incumplido el de poder declarar esta obligación tributaria en febrero, ¿sí?, me genera lo que ustedes han aprendido anteriormente, deuda tributaria. Me van a depurar y me van a hacer pagar nuevamente por el periodo fiscal de febrero. ¿Y qué pasa con lo que yo he pagado en septiembre? Por ese periodo fiscal, la empresa, la persona, tiene que presentar ante la administración tributaria el proceso de acción de repetición. Y ese proceso de acción de repetición significa, por favor, señores administración tributaria, tienen que devolverme lo que yo he pagado en este periodo que correspondía haber pagado en febrero. Entonces, la administración tributaria analizará el caso y, si procede, les devolverá, pero no en dinero, sino en títulos valores, es decir, en certificados de notas de crédito fiscal, para efectos de que esa persona pueda compensarse con el pago de otros impuestos con ese papelito que le está entregando, que es un título valor, que puede transformarlo en efectivo. ¿Estamos bien? Entonces, cuando dice lo que ocurra primero, solamente me está dando al lugar de que entre el sujeto, entre las personas que están insertas en la transacción, existe la firma del documento o la posesión del bien inmueble, ¿sí? Primero que tiene que relacionarse con periodo fiscal para dar cumplimiento a la obligación tributaria que es el impuesto a las transacciones en función de este hecho, venta de bienes inmuebles. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. A ver, aquí hay otro caso que nos interesa a nosotros también. En las ventas de otros bienes, sean estas al contado o al crédito, es lo que me está indicando la norma. Fíjense que la norma me está poniendo situaciones y a veces, por no haber dado lectura o desconocimiento del sujeto pasivo, es que se genera ya sea sanción o ya sea contingencia tributaria a través de la emisión de deuda. ¿Sí? ¿Qué me dice la norma respecto a este acápite? En las ventas de otros bienes al contado o al crédito, aquí me está poniendo la condicionante. ¿Puedo pagar todo? Sí. ¿No puedo pagar nada? Sí. Con la entrega del bien, no me está diciendo y, fíjense, o sucede esto, o sucede esto, ¿sí? En las ventas de otros bienes, sean al contado o al crédito, con la entrega del bien se aplica el impuesto a las transacciones. O cuando se genere la factura, se aplica el impuesto a las transacciones. Lo mismo sucedía cuando analizábamos IVA, ¿no es cierto? Venta, transmisión de dominio, o pago al contado o al crédito. Entonces acá aplica el impuesto a las transacciones cuando se entregue el bien o cuando se facture. Cualquiera de las dos instancias aplica el impuesto a las transacciones. Y esta palabrita clave para el contexto de aplicación de la norma siempre me introduce lo que ocurra primero. O ha habido transferencia de dominio o se ha generado la factura. No estamos hablando de IVA, estamos hablando del IT. ¿Sí? Cuando hay transmisión de dominio, entrega del bien, se aplica el IT. Cuando se ha generado la factura, me complementa la aplicación del impuesto a las transacciones. Por eso que cuando hacemos
el ejercicio es la empresa procede a la venta de 100 televisores plasma a bolivianos, 7.000 cada uno. ¿Eso qué significa? Que el importe total de la transacción es 70.000 bolivianos. Entonces, ahí tengo que analizar desde el punto de vista del IVA, también me indica lo mismo. El momento que me pague, yo emito la factura. Al emitir la factura, al comprador le sirve para que contabilice su crédito y al vendedor le sirve para que contabilice su débito fiscal. Y hemos aprendido nosotros bien de memoria que cuando hay una venta, automáticamente el IT, ¿sí? Pero ¿por qué automáticamente el IT? Porque pues me está indicando en la norma, que en las ventas de cualquier bien, de cualquier naturaleza, sea esta al contado o al crédito, es decir, me pague en efectivo cash todo o firmemos un documento en el cual estoy entregándole el bien, pero me va a pagar recién a partir del siguiente mes. Entonces, lo que ocurra primero, esta palabrita es clave, lo que ocurra primero, porque normalmente las personas están orientadas a que si me pagas recién te emito factura, pero te estoy entregando el bien, ¿no es cierto? Entonces, el momento que me pagues tú, recién te voy a facturar y recién te voy a aplicar el IT. Fíjense, recién te voy a facturar para efectos del débito, porque cuando aplican débito, aplica IT. Entonces, ya sabemos por qué nosotros tenemos que contabilizar al momento de la venta el impuesto a las transacciones, porque la norma me indica aquello. ¿Estamos bien? Licenciado, buen día. Una preguntita. Una pregunta. En la norma dice que se va a aplicar el IT siempre y cuando sea la primera venta, en el caso de bienes inmuebles y también de vehículos. O sea que la segunda venta ya no se aplica el IT o se aplica conjuntamente el IME ya. Y el Buena IT. pregunta. A ver, en esto del impuesto a las transacciones hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en la primera venta es un impuesto nacional, ¿no? Hemos visto con ustedes la la estructura del sistema tributario boliviano. Tenemos impuestos nacionales como ser IVA, IT, IUR, IVA. Y tenemos impuestos municipales, impuesto a la transferencia de bienes muebles y vehículos automotores. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, primero, de ver si el hecho es primera venta o si es segunda venta. Si es primera venta, ¿sí? Si es primera venta, porque yo puedo comprar un departamento, ¿no? El departamento es nuevito, 0 kilómetros. El automóvil puedo comprar 0 kilómetros. Pero una vez que yo he comprado como persona, puedo revender el bien inmueble y puedo revender el vehículo. Si es primera venta, aplica el impuesto nacional. ¿Esto qué quiere decir? La obligación tributaria tengo que pagar al Servicio de Impuestos Nacionales, a la cuenta fiscal del Servicio de Impuestos Nacionales. Si se trata de una segunda venta, ¿cómo puedo yo verificar que se trata de una segunda venta? Cuando no esté inscrita en derechos reales la propiedad a nombre del sujeto, ¿no? Entonces, si está registrado a su nombre y está revendiendo y es segunda venta, ya no se convierte en obligación tributaria de pago de impuesto nacional, sino se convierte en un impuesto municipal donde se aplica la misma alícuota del 3%. Entonces, estamos cambiando de impuesto a las transacciones a impuestos municipales por la transferencia de bienes, muebles y vehículos automotores. En esa partecita hay que tener mucho cuidado para efectos de ir al origen. Primera venta o segunda venta. A partir de la segunda venta y siguientes, que puede haber tercera, cuarta, quinta, es decir, pueden ir revendiendo. A medida que vayan revendiendo a partir de la segunda, se convierte en un impuesto municipal y no se convierte en un impuesto nacional, cuya jurisdicción es el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok. ¿Alguna pregunta más tienen? Muy aburrido, ¿no? Materia tributaria. Licenciado, una pregunta, por favor.
Dime. Dime. Entonces, mi pregunta es, ¿considera segunda venta si es que la propia empresa que ha comprado el bien inmueble, digamos, una empresa ha comprado un edificio, ahora Sí. desea venderlo a mitad de su depreciación? ¿Se considera segunda ver. venta y sería el impuesto municipal o el A ver, esto quiero que tomen en cuenta. Cuando yo, un ejemplo pequeñito, ya sea para inmueble o para vehículo, si compro cualquiera de los dos conceptos, ¿no? Si es primera venta, quiere decir que no está registrado todavía en derechos reales en nombre de alguna persona. Primera venta. El momento que yo compro, y si es el hecho la primera venta, quiere decir que recién lo voy a registrar a mi nombre, ¿no es cierto? O ustedes al comprar un automóvil no van a derechos reales y registran a su nombre el vehículo. Van a tránsito y verifican ahí que esté a mi nombre el vehículo. Entonces, la primera venta significa que no tenga derecho registrable ese bien inmueble o ese bien mueble. Es la primera venta. Si ese bien inmueble o bien mueble ya está registrado a nombre de alguna persona, eso repercute y significa segunda venta. La primera venta nunca va a estar registrado a nombre de ninguna persona. Las empresas automotrices que comercializan automóviles de 0 kilómetros no las anotan a su nombre, sino que importan, ¿no es cierto? Importan esos vehículos, lo desaduanizan y lo llevan a su galería comercial de exposición de esos vehículos. Y una vez que están en su galería, esos vehículos están con los papeles para ser transferidos a la primera persona que me va a comprar, pero no está anotado como derecho propietario a nombre de la empresa automotriz, sino que esa empresa automotriz se dedica justamente a esa actividad económica que es la venta de vehículos automotores, pero no los va a registrar a nombre de la empresa automotriz, sino los va a registrar el momento de ocurrir la primera venta, lo va a registrar a nombre de esa persona que está adquiriendo ese vehículo. Entonces se está anotando el primer registro propietario a nombre de esa persona que compra. A eso nosotros deducimos que es la primera venta. Si esa persona A que ha comprado y está su nombre de la persona A vende a la persona B, ahí ya no es primera venta, ¿no es cierto? Porque ya lo ha registrado como derecho propietario de ese bien la persona A. Pero ha transcurrido cierto tiempo y quiere nuevamente actualizar su vehículo y lo revende. Entonces lo revende a la persona B. La persona A ha tenido que transferir a la persona B y esa persona A ya no paga el impuesto nacional, sino paga el impuesto municipal. La empresa automotriz paga el impuesto nacional. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok, vamos a quedar acá. Antes de que se me vayan, voy a llamar lista. Este es el paralelo de. Sí, licenciado. Ya, vamos a ver. Ezequiel Adubiri. Presente, licenciado. Paula Aguilar. ¿Me escuchó, licenciado? Licenciado, ¿me escuchó? Sí. Ezequiel Adubiri, sí. Paula Aguilar. Damaris Talanoca. Presente, licenciado. Cristal Aliaga. Carolina Apaza. Presente, licenciado. Walter Apaza. Presente, licenciado. Sonia Apaza. Presente, licenciado. Mercedes Arizaca. Presente, licenciado. Brian Arroba. Gaby Ayala. Presente, licenciado. Cintia Baptista. Nelly Cabrera. Presente. ¿Quiénes son esos dos presentes? ¿Cintia Baptista? Sí. Ok, Nelly Cabrera, licenciado. estamos bien. Elizabeth Calderón. Pamela Calizaya.
Pablo Canchari, Paulina Carrizales, Genia Castro, Paola Castro, Cintia Chambi, Presente, licenciado. Elmi Chambilla, Presente, licenciado. Freddy Choque, Rosario Chuquimia, Presente, licenciado. Mercedes. Jonathan Chuquimia, ok. Jonathan Chuquimia, Elizabeth Churata, Presente, licenciado. Carolina Coila, Presente, licenciado. Marlene Colque, Presente, licenciado. Olivia Conde, Erlan Copa, Presente, licenciado. Danitza Cori, Presente, licenciado. Angie Cruz, Abril Espejo, Presente, licenciado. Alison Fernández, Claudio Flores, Presente, licenciado. Vania Flores, Presente, licenciado. Lidia Flores,